Bueno, por fin le veo las caras. Saben, mi nombre es Margarita Salas y soy la persona con la que interaccionan en el Facebook. Este año me jubilé, o sea, estoy jubilada desde el primer año, fui durante muchísimos años profesora adjunta de esta cátedra y profesora asociada de la cátedra. Y hola, ¿cómo estás? Y bueno, este año estoy jubilada, pero prometí que este año al menos iba a dar los teóricos de nervioso, así que por eso los están filmando. Y me encanta interaccionar con ustedes, ¿no? La docencia ha sido siempre mi pasión, así que seguir interaccionando con ustedes en el Facebook me ayuda muchísimo, sigo aprendiendo, las preguntas de ustedes son siempre buenas y me obligan a buscar y con eso aprendo, ¿no? Y espero que ustedes aprendan también. Así que lo que nos va a convocar en estas próximas reuniones que vamos a tener es la fisiología del sistema motor. Esperamos que entren. Cuidado. Ustedes con Leticia vieron ya... bueno, ahí tenemos otro problema, ¿no es cierto? Y es que Leticia tiene los teóricos grabados. No sé si ustedes los han mirado. La sinceridad ante todo. Porque esos conceptos que se vertían en esos teóricos van a ser importantes también para entender parte de lo que vamos a hablar acá. Y en realidad lo que Leticia les habló durante esos teóricos, ella le mostró cómo a través de los sentidos, ¿no? A través de la sensibilidad y de los sistemas sensoriales, nuestro cerebro construye una imagen del mundo que nos rodea. Y lo que nosotros vamos a ver acá es cómo usa el cerebro esa imagen que ha construido para generar patrones motores, acciones, movimientos con un fin determinado. Entonces, ese va a ser el objetivo de estas charlas. Este es el amor de mi vida y ustedes, yo ya se los dije, o sea que vamos a introducir algunos conceptos y yo les voy a seguir volcando algunas historias clínicas de este neurocientífico británico, Oliver Sacks, que falleció en el año 2015 y que, como yo les contaba, lo que yo rescato muchísimo de él es que cuando estudia a sus pacientes no se focaliza solamente en la deficiencia del paciente, o sea, lo que el paciente no puede hacer, sino lo que él hace es buscar cómo hizo ese paciente para compensar esa deficiencia, ¿no? ¿Qué otras habilidades desarrolló? ¿Cómo fue la plasticidad de ese sistema nervioso para adecuarse a la vida ahora que le faltan cosas, ¿no? Por eso que las historias de él, que son las historias clínicas, son historias clínicas muy particulares, ¿no? Porque él se mete en la casa de los pacientes y ve lo que le pasa y cómo funciona en el día a día. Y otro referente que yo tengo también cuando estudio neurociencia es Robert Sapolsky. Robert es el que enseña neurociencia en la Universidad de Stanford, en California. Es, como ven, un personaje muy particular. Ahora ya está más viejito, como se ve abajo. Él estudió fundamentalmente monos y que estuvo asentado en Kenia mucho tiempo también, pero tiene títulos en sus libros tan interesantes como ¿no? Que es una pregunta que ustedes ya se pueden ir haciendo y contestaremos. Ustedes contestarán en el último teórico. ¿Por qué les parece que las cebras no hacen úlceras? Muy bien. Dijimos que vamos a ver entonces cómo el sistema nervioso genera el movimiento, ¿no? ¿Y qué es el movimiento? ¿En qué consiste el movimiento? El movimiento no es más que contracciones musculares, ¿no es cierto?, que se suceden siguiendo una secuencia espacial y temporal determinada. En eso consiste el movimiento. Toda esa secuencia, por supuesto, orquestada por el sistema nervioso central. Estas son las estructuras que ustedes ya conocen y que participan en la organización del movimiento, ¿no? La médula, el bulbo, la protuberancia, el cerebelo, los ganglios de la base, que aquí no los vemos, pero están acá, y la corteza, ¿no? Fundamentalmente la corteza motora. Ahora, si lo hacemos en forma más esquemática, podemos agrupar a todas las neuronas que participan en la organización del movimiento en base a este esquema. Hay neuronas motoras inferiores,
que están localizadas en la médula, en el asta anterior de la médula y en el tronco encefálico. Y eso no se olviden también, ¿no es cierto? El movimiento no lo genera solamente la médula. En el tronco encefálico están los núcleos de los pares craneales. Y ahí tenemos los núcleos de los movimientos oculares, ¿no es cierto? El facial, las expresiones, ¿no? Eso es movimiento también, ¿no? La expresión de una emoción. Entonces, las neuronas motoras inferiores están en la médula y en el tronco del encéfalo, en los núcleos de los pares craneales. Y la verdad que yo quiero hacer una reivindicación de la médula, porque nosotros miramos a la médula y decimos, es como la parte más inferior del sistema nervioso, pero todos los circuitos neuronales que están en la médula son utilizados por los centros nerviosos superiores para realizar los movimientos más exquisitos. Pero los circuitos están ahí, y el sistema, las estructuras supraespinales usan esos circuitos, ¿no?, de la médula, y la importancia de la médula la saben bien los que sufren una sección medular, ¿no?, y la médula ya no funciona. Así que ellos son los efectores finales, porque con los axones que van por los nervios espinales o por los pares craneales, se comunican con el músculo estriado y provocan la contracción, y por lo tanto generan el movimiento. Ahora, dentro de la médula y también del tronco del encéfalo tenemos un montón de neuronitas que se llaman neuronas del circuito local. Estas son interneuronas y son súper importantes, ¿no?, porque casi todas las aferencias sensitivas o las aferencias que vienen de los centros superiores como corteza o neuronas superiores del tronco no llegan directamente a hacer sinapsis con las motoneuronas alfa. Hacen sinapsis con las interneuronas de la médula. Y son las interneuronas las que después... Esto está haciendo un ruido raro. A ver acá. Son después entonces... No sé, ¿ustedes lo sienten o lo siento yo solo? ¿O no sienten? Va. Son entonces las neuronas del circuito local las que modulan la actividad de las motoneuronas alfa. Ellas son realmente las que dicen, bueno, estas aferencias van a entrar, estas no, a estas vas a responder y a estas no, porque dentro de las interneuronas hay neuronas excitatorias y neuronas inhibitorias. Así que, muy importante, las neuronas del circuito local modulando la acción de las motoras alfa de la asta ventral. Después tenemos las llamadas neuronas motoras superiores. Esas neuronas están ubicadas en la corteza motora y por supuesto son las que determinan la planificación, la iniciación de los movimientos voluntarios, y también en el tronco del encéfalo. Y dentro del tronco del encéfalo, en el colículo superior, en el núcleo vestibular y en la sustancia reticular. Ahí están esas neuronas que llamamos superiores y que se dedican fundamentalmente a, en el tronco encefálico, mantener el tono postural, y después vamos a aclarar un poco ese concepto que lo vamos a usar un montón, y también a regular los que se llaman movimientos de navegación, o sea, cómo muevo los ojos, la cabeza, el cuello, el tronco, siguiendo blancos determinados. Movimientos de navegación son iniciados en el tronco del encéfalo. ¿Y en base a qué? A las aferencias que recibe ese lugar, que es un lugar integrador, y que le llegan del vestíbulo, del oído, de la vista y de todos los propioceptores. Entonces, con toda esa información, el tronco encefálico modula los movimientos de navegación. Después tenemos dos estructuras que no se comunican directamente con las motoras inferiores, pero que regulan su actividad vía corteza o tronco encefálico. Y estas estructuras son el cerebelo y los ganglios basales. El cerebelo lo que hace muchas cosas, pero fundamentalmente es la corrección del movimiento. O sea, el cerebelo está constantemente comparando el movimiento que estoy haciendo con el que quiero hacer y lo va corrigiendo en base a la información que va recibiendo. Y participa, por lo tanto, en el aprendizaje. Y los ganglios basales son estructuras que vamos a ver después cuando las veamos, tienen muchas funciones, no solo motoras, también cognitivas, pero en cuanto a lo motor, participan en lo que se llama el planeamiento motor. O sea, si yo tengo que hacer esto, hay una secuencia, o sea, agarrar esto, hay una secuencia de movimientos que es la más eficiente para lograrlo. ¿Ok? Entonces, el ganglio basal colabora para la selección de ese plan motor para la realización de este movimiento. Ahora, si me ponen esta botella acá adelante,
ya la situación es diferente. Esto que yo iba a hacer ya no me sirve. Tengo que hacer otra cosa, otro plan de secuencial de contracciones musculares. Entonces, para seleccionar el plan motor en base a la información que está recibiendo, para eso me sirven los ganglios de base, entre otras cosas que vamos a ver luego. Muy bien. Todo esto vamos a estudiarlo, pero hoy vamos a estudiar, vamos a ver un poquito, entender un poco mejor cómo funcionan las motoras inferiores, ¿ok? Bueno, esto es lo que yo quería aclarar. Vieron que se usa mucho, y ustedes lo han repetido al cansancio en los seminarios. Esto sirve para el control postural, esto aumenta el tono postural. Definamos, ¿no?, las cosas, sepamos de qué estamos hablando. ¿Qué es postura? La postura, ¿no?, es la relación que tienen las distintas partes del cuerpo con el objetivo único y fundamental de mantener el centro de gravedad dentro de la base de sustentación de los pies. Porque es la única forma de no caernos, ¿ok? Entonces, nosotros somos individuos muy inestables morfológicamente, porque estamos apoyados en 2 pies, no en 4 como los animales. Porque las 2/3 partes de nuestro cuerpo, o sea, la masa más grande de nuestro cuerpo, está alejado del piso, de la base de sustentación. Somos seres bastante inestables, ¿eh? Por eso que el mantenimiento de la postura es fundamental cuando realizo cualquier movimiento para no caerme, ¿no? Para mantener, como figura, como se ve acá, el centro de gravedad, que es este puntito rojo, siempre dentro de la base que representan los pies, la base de apoyo que representan los pies. Entonces, cuando yo digo, esta vía me sirve para mantener la postura, para el control postural, lo que estoy diciendo es, esta vía nerviosa favorece la contracción de aquellos músculos que son antigravitatorios, o sea que al contraerse me dan una estabilidad en mi cuerpo para para que no me caiga, para poder mantenerme firme en contra de la fuerza de gravedad. O sea, estos músculos antigravitatorios, como vamos a ver, son los músculos extensores. También, ¿qué significa mantener la postura? Si cuando yo decido que voy a agarrar esto, ¿no?, y me estuvieran haciendo un electromiograma en los gemelos, en la pantorrilla, verían que antes de que yo extienda la mano, los gemelos se han contraído. ¿Por qué? Porque los gemelos saben, o sea, el sistema nervioso central sabe que cuando yo me incline, corro el riesgo de caerme. Entonces, aumenta el tono muscular de los gemelos para mantenerme firme a pesar de la desestabilización que yo voy a hacer de la postura, ¿eh? O sea, tiene valor predictivo el ajuste postural. Pero también puede pasar que ahora entra él y sin querer me empuja y yo no sabía que me iba a empujar, ¿no es cierto? Entonces me desestabilizo, pero hay un ajuste postural inmediatamente. Aunque yo no, en este caso no predictivo, sino simultáneo a la desestabilización. Entonces, queda claro que es la postura que decimos, de qué hablamos cuando hablamos de postura y de qué hablamos cuando decimos esto mantiene el tono postural, esto contribuye a mantener el tono postural. Muy bien. Las estructuras nerviosas, como habrán visto también en sensitivo, tienen estas características: estructura jerárquica, somatotopía y complementariedad. ¿Qué significa estructura jerárquica? ¿Qué les parece? Un orden en el que, o sea, que hay estructuras que comandan a otras, ¿no es cierto? Exacto, que además acompañó a la evolución filogenética, ¿no es cierto? Porque ustedes vieron en el sapo, casi la médula no tiene dependencia del cerebro. En cambio, en el hombre, la médula tiene una gran dependencia del cerebro, ¿no? O sea, las vías que bajan de la corteza son facilitadoras de las neuronas motoras. Cuando ustedes cortan esa vía, como vamos a ver en el shock espinal, la médula no sabe qué hacer, no puede reaccionar, no se puede despolarizar, porque le faltan esos PEPs que le bajaban por las vías corticoespinales. Entonces, hay una dependencia de las estructuras dentro del sistema nervioso, siendo la corteza motora, por supuesto, la estructura más desarrollada y la que mayor control tiene sobre el resto, que son el tallo cerebral y la médula espinal. Entonces, niveles de control. Somatotopía.
Todos los músculos están representados en las estructuras que controlan el movimiento. Esta es una representación, o sea, y el área de representación tiene que ver con la cantidad de movimientos que esos músculos son capaces de realizar. Por eso esto que es la representación física, o sea, de todos los músculos en la corteza motora primaria, se denomina homúnculo motor. Y como ven, miren todo lo que ocupa la representación de la mano y lo poco que ocupa la representación de los dedos del pie. Y eso tiene que ver con la cantidad y variedad de movimientos que la mano puede hacer y los dedos del pie no. Entonces, somatotopía significa, igual pasa con la cara, la representación en todas las estructuras, esto en el cerebelo, en los ganglios basales, en todas las estructuras del sistema motor, ahí está representado el cuerpo. Y complementariedad significa que las vías que descienden trabajan simultáneamente sobre algunos targets, sobre algunos blancos. Y eso explica por qué cuando ustedes tienen la lesión de una vía, el déficit no es tanto como el que ustedes hubieran esperado, porque hay otras vías descendentes que están colaborando en el manejo de esos grupos musculares. Hay el ejemplo típico que le dan en todos los libros, es si yo tengo una lesión del haz rubroespinal que nace en el núcleo rojo, tal vez no vean mucha deficiencia motora. Si tienen una lesión del haz córtico-espinal, posiblemente lo que pase es que no puedas mover de forma independiente los dedos de la mano. Ahora, si los dos haces están comprometidos, van a tener una deficiencia de todo el miembro superior. Porque se están complementando unos a otros, pero cuando los dos están dañados, se ve claramente la deficiencia motora. Acuérdense que pueden preguntar o si algo no entienden, y si yo no lo sé, pero con seguridad se los voy a responder en el próximo teórico o en el Facebook. Muy bien, ¿qué encontramos en la médula? Vamos a hablar un poco de estas neuronas, motoneuronas alfa, de las interneuronas, y por supuesto esto constituye la sustancia gris, ustedes lo saben bien, y la sustancia blanca con todos los axones. Bueno, esta es la imagen típica de la médula espinal, las astas posteriores por donde ustedes vieron que ingresan las aferencias sensitivas, el asta anterior donde están las motoneuronas alfa, gamma y beta, ¿no es cierto? No solo las alfa, las gamma y las beta también se encuentran acá. ¿Y qué hay acá en el asta intermedio lateral, en la zona torácica y lumbar? Las neuronas, ¿qué neuronas? Del simpático, ¿no es cierto? Las neuronas del simpático, acuérdense que están en el asta intermedio lateral, ¿no? En la zona torácica y lumbar. ¿Y las del parasimpático dónde están? En el tronco, ¿no es cierto? Y en la zona sacrolumbar. Esta es una motoneurona, son neuronas muy grandes, se calcula que reciben entre 1000 y 10.000 aferencias sobre su cuerpo neuronal. Esta es una coloración en particular que se llama coloración de Nils, que pone de manifiesto unos corpúsculos que tienen de ARN las células y por eso las marca también. Y lo que es muy interesante, y tiene que ver con lo que mencionábamos antes, es que las neuronas tienen una disposición particular, no están así en cualquier lado dentro del asta anterior. Hay una somatotopía en la médula espinal respecto a la distribución de las neuronas que tiene que ver con qué músculos van a inervar. Entonces, las neuronas que van a inervar a los llamados músculos axiales, o sea, los que mantienen la postura, los que mantienen derecha, que son los espinales en la espalda, los intercostales y los abdominales adelante. Esos son los llamados músculos axiales. Y las motoneuronas que inervan a los músculos axiales se ubican en la zona ventral. Ahora bien, a nivel de lo que se llama ensanchamiento cervical y ensanchamiento lumbosacro, se encuentran las neuronas que van a inervar
al miembro superior y al miembro inferior. Y fíjense la disposición, o sea, acá estaban las neuronas de los músculos axiales, acá las neuronas que inervan músculos del hombro, del brazo, del antebrazo y de la mano. O sea, hay una disposición desde el centro hacia el extremo lateral que tiene que ver con la anatomía del cuerpo. ¿Cómo llega la información tanto de la periferia como del sistema nervioso central a esas motoneuronas? Como ya lo dijimos, a través de esas interneuronas. Esa red premotora, que está ubicada, como vamos a ver, en una forma también particular, que se organiza topográficamente y cuya función es coordinar, modular el accionar de las motoneuronas alfa. Y vuelvo a este gráfico porque las interneuronas que van a interaccionar con estas motoneuronas alfa, o sea, las que inervan a los músculos axiales, se van a ubicar en, acá estará el cuerpo neuronal, pero el axón de esta interneurona va a contactar con estas motoneuronas, pero va a cruzar la línea media y va a contactar también con esta motoneurona. Porque cuando yo quiero mantener la postura, tengo que tener informado a las dos mitades del cuerpo. Y además esos axones también pueden recorrer varios segmentos y hacer sinapsis con varias motoneuronas, porque eso implica mantener la postura, ese tipo de información. Entonces, interneuronas para músculos axiales están comunicadas bilateralmente, con las motoneuronas de ambos lados. Ahora, las interneuronas que van a inervar o modular la acción de las motoneuronas de los miembros superior e inferior, esas no, esas comunican directamente con la motoneurona y no pasan al otro lado. Porque si yo quiero hacer este movimiento, no necesito que este brazo esté enterado, Entonces, hay una disposición particular entonces de la red de interneuronas. Y este gráfico lo que quiere recalcar es el hecho de que es muy raro que las aferencias sensitivas o las aferencias de estructuras supraespinales, que acá le están llegando, por ejemplo, de la sustancia reticular, del núcleo vestibular o de la corteza motora, del núcleo rojo y de la corteza motora, vayan directamente a las motoneuronas. Hay casos en que la sinapsis se hace directo sobre el cuerpo de la motoneurona, pero en general lo hacen sobre la red de interneuronas. Y es la interneurona la que le dice a la motoneurona lo que va a terminar haciendo. ¿Okay? Y esta es una de esas interneuronas muy interesante, para estudiarla. Es la interneurona de Renshaw, Renshaw no la describió en realidad. Él describió el fenómeno. Él dijo: yo estimulo la motoneurona alfa y al rato se inhibe, y no sé por qué. Y después otro investigador, Eklas, descubre que se debía a la presencia de esta interneurona, y en honor a Renshaw le pone, en vez de poner la interneurona de Eklas, le pone interneurona de Renshaw. Ok. ¿Cómo funciona esta interneurona? Si les digo que es inhibitoria, ¿qué neurotransmisor liberará? ¿GABA o glicina, ¿no es cierto? GABA o glicina, muy bien. ¿Cómo se activa esta interneurona? Cada vez que una motoneurona alfa se despolariza, inicia un potencial de acción que va al músculo para contraerlo, una colateral del axón activa a la interneurona de Renshaw y esta libera glicina e inhibe a la motoneurona alfa que la activó. Por otro lado, con otro axón, inhibe también a otras motoneuronas. Esto se llama, como ven, inhibición recurrente y esto inhibición lateral. ¿Para qué necesitaré yo estos circuitos? Fíjense, otros tipos de inhibiciones. Este es el gráfico que está en el Cingolani. Acá tenemos a la interneurona de Renshaw. Esta es la motoneurona alfa que está inervando a un músculo agonista. Se despolariza, pero la colateral estimula a la motoneurona de Renshaw. ¿Qué hace esta interneurona de Renshaw? Inhibe a la interneurona que inhibe habitualmente en este movimiento a la motoneurona que despolariza al antagonista. Nosotros estamos acostumbrados a que se contrae el agonista, se relaja el antagonista, porque si no, no puedo hacer movimiento. Bueno, a veces no.
A veces, cuando yo quiero frenar un movimiento, necesito que se contraigan agonista y antagonista simultáneamente. ¿Quién me ayuda? La interneurona de Renshaw, que inhibe a la que inhibe a la motoneurona que contrae o despolariza y por lo tanto provoca la contracción del antagonista. Ahí tenemos un papel jugado por la interneurona de Renshaw. ¿Qué más hace? Fíjense, acá la tenemos otra. Acá tenemos una motoneurona alfa. Fásica significa que controla movimientos rápidos. Y tónica, que controla contracciones sostenidas. Entonces, nuevamente se despolariza la motoneurona, activa la de Renshaw, y la de Renshaw inhibe a la que la activó, pero mucho más inhibe a estas motoneuronas que se denominan tónicas, y en este caso también acá hay una gama. ¿Por qué es esto? ¿Por qué necesitaría yo que esto ocurriera? Porque cuando las motoneuronas tónicas están despolarizando y contrayendo músculos, hay una contracción sostenida del músculo. Pero a veces yo necesito hacer movimientos rápidos y esa contracción sostenida me está interfiriendo. Entonces, la interneurona de Renshaw lo que hace es frenar a estas neuronas que me mantienen contraído un determinado grupo muscular y facilitar la acción de estas neuronas fásicas para que realicen movimientos rápidos. Después vamos a ver más ejemplos. Y otra cosa súper importante que hace, fíjense, inhibe a las neuronas que dan origen al haz espinocerebeloso ventral. Entonces, el cerebelo siempre sabe lo que esta neurona está haciendo, porque cada vez que esta neurona se activa, la de Renshaw inhibe a esta. Entonces, no llega el potencial de acción al cerebelo. Cuando esta no está activada, esta no está inhibida y por lo tanto hay potenciales de acción. Entonces, es una forma de, a través del patrón de inhibición, informarle al cerebelo cuál es el patrón de activación de la motoneurona alfa. ¿Está? Ok. No, porque cuando vos tenés que realizar movimientos necesitas ajustar las longitudes musculares, sí o sí, ¿no? Ahora vamos a ver ejemplos, ¿no? Si estás esquiando, siempre es para determinados movimientos está bueno que si contraes el agonista se relaje el antagonista, pero hay movimientos en los que eso a vos te interfiere, sobre todo movimientos, el ballet, por ejemplo, ¿ok? Vos tenés que tomar una posición que produce la contracción de determinado músculo. Si el antagonista se te está relajando, a lo mejor a vos no te favorece, vos necesitas las dos cosas, la contracción de ambos. O si querés terminar un movimiento, necesitas que los dos músculos se contraigan, ¿no? Para que te fijen la articulación. Así que está bien pensado, y de hecho fíjate qué ocurre cuando no hay inhibición. Cuando no hay inhibición, o sea, cuando las neuronas de Renshaw no funcionan, esto es lo que ocurre. Y así lo van a ver ustedes en el hospital. Tétanos. ¿Qué pasa en el tétanos? La toxina tetánica sube por los axones, llega hasta el cuerpo de la interneurona de Renshaw e impide la liberación del GABA. Por lo tanto, no hay inhibición. Lo mismo ocurre con la estricnina. La estricnina es un antagonista de los receptores GABA. Entonces, por más que la de Renshaw libere GABA, no va a poder despolarizar a otra neurona. Entonces, la inhibición evidentemente sirve. Esa acción moduladora de la interneurona de Renshaw cumple una función. Fundamentalmente en interneuronas de Renshaw, sí, porque y además eso que es otro ejemplo de para qué serviría. Normalmente nosotros no respondemos a todos los estímulos. El estímulo tiene que tener determinada intensidad para provocar una respuesta. En el tétanos se borra la especificidad, o sea, desaparece. Cualquier pequeño estímulo te produce simultáneamente la contracción de agonista y antagonista. Vos ¿no? Lo soplás y eso ya sirve para producir la contracción de agonista y antagonista, ¿no? Desaparece el filtro que estas neuronas hacen de los estímulos que están llegando. Muy bien. Decíamos que el movimiento significa la contracción muscular, en definitiva. Entonces, la unidad estructural del sistema motor
es eso, es lo que llamamos unidad motora, que es la motoneurona alfa, su axón y las fibras musculares que inerva. Eso es la unidad motora y es la unidad básica del sistema motor. Entonces definimos unidad motora como el conjunto de fibras que son inervadas por una única motoneurona. Y llamamos relación de inervación a la relación entre la motoneurona y el número de fibras que inerva. O sea, yo puedo tener una relación de inervación baja. Una motoneurona inerva 3 fibras musculares. Por ejemplo, eso ocurre en los músculos extraoculares, ¿no? Que hacen contracciones rápidas y no necesitan mucha fuerza, pero tiene que ser rápido. Y los músculos posturales, como el sóleo, por ejemplo, tienen una inervación de 1 en 200. Y los músculos que hacen mucha fuerza tienen una relación de inervación de 1 en 1000. Porque una misma motoneurona me tiene que despolarizar y contraer muchas fibras musculares para que yo pueda realizar mucha fuerza. Entonces, la relación de inervación generalmente tiene que ver con la fuerza que realizo, pero también con la función del músculo. Y acá viene este trabalenguas, que es cómo se clasifican las unidades motoras. Las unidades motoras las voy a clasificar con 2 criterios. Uno es cuánto tardan en desarrollar la fuerza máxima, y el otro es a qué frecuencia de estimulación se fatigan, o sea, la fuerza máxima empieza a decaer. En base a eso, antes les cuento, antes había otra clasificación que por ahí la van a encontrar en los libros, en 1, 2, 2A. Esa clasificación que habían hecho otros estudiosos era en base a la actividad tepeasa que tenían las distintas fibras musculares. Luego vino esta clasificación que usa estos 2 criterios. Entonces, en base a estos 2 criterios, clasificamos a la unidad motora en lentas, no fatigables. O sea, lenta significa que tarda bastante en generar la fuerza y no genera mucha fuerza. Fíjense, 2 gramos sería la pesa que está levantando, cuando estas otras levantan 10 o 50 gramos. Entonces, las lentas desarrollan lentamente la fuerza, y si yo la someto a una frecuencia tetánica de 40 por segundo, durante 2 minutos, y comparo la fuerza al final de esos 2 minutos con la fuerza inicial, veo que es la misma. O sea, evidentemente no disminuyó la fuerza. Por lo tanto, se las llama lentas no fatigables o lentas resistentes a la fatiga. En cambio, tengo estas otras unidades motoras que desarrollan mucha fuerza y muy rápidamente, pero cuando las someto a una frecuencia de estimulación tetánica, lo que veo es que comparando esta fuerza con esta, disminuyó. Entonces, estas son rápidas, pero fatigables. Y después tengo las intermedias, las que desarrollan una fuerza intermedia y que no es que no se fatigan para nada, pero se fatigan mucho menos que lo que se fatigaba esta, ¿no? Y un poco más de lo que no se fatigaba esta. Y las unidades motoras se diferencian por estas características que responden a su estructura química. Las lentas no fatigables son fibras rojas. ¿Qué quiere decir? Que tienen mucha irrigación. Yo me estoy cocinando acá ahora. Me prendieron esto. A ver. Ahí está. De mioglobina, exactamente, ¿no? Tienen una abundante circulación, pero además tienen abundante mioglobina, que es una proteína fijadora de oxígeno en el músculo. Entonces, el metabolismo de estas fibras es aeróbico, ¿no? Tienen constantemente oxígeno y fabrican ATP en base al oxígeno. En cambio, fíjense estas, las rápidas fatigables, uno las mira y son blancas. Quiere decir, no tienen suficiente mioglobina, tienen pocas mitocondrias, por lo tanto, ¿de dónde sacan la energía? De la degradación de glucógeno. Pero las reservas de glucógeno duran muy poco. Entonces, sirve para desarrollar mucha fuerza, pero poco tiempo. Y se diferencian también en las neuronas, ¿no? Que inervan las distintas fibras motoras. Fíjense, las lentas no fatigables son inervadas por motoneuronas de cuerpos pequeños, ¿no?
la velocidad de conducción es baja, tienen una post-hiperpolarización prolongada. Vieron que después de la repolarización hay una post-hiperpolarización. Bueno, esa es larga en estas, y el umbral de disparo es bajo, o sea que se despolarizan fácilmente. Y una de las razones por las cuales esto ocurre es que tienen una alta resistencia en la membrana, o sea que tienen pocos canales por los cuales podrían escaparse los iones que han entrado por los canales voltaje dependientes. Entonces, esos iones pueden recorrer bastante distancia hasta alcanzar el cono axónico y disparar el potencial de acción. Ahora vamos a ver mejor. Entonces, las lentas no fatigables, neuronas pequeñas. Las rápidas fatigables, neuronas grandes, de una alta velocidad de conducción, pero un umbral de activación alto. No se despolarizan así nomás, ¿eh? Muy bien. Ahora tenemos algunos conceptos, y es que todas las fibras de una unidad motora son iguales, pero un músculo puede tener diferentes unidades motoras. Puede tener una mezcla de lentas, resistentes a la fatiga, rápidas, fatigables o rápidas no fatigables, siempre con predominio de alguna de ellas. Entonces, todas las de una unidad motora son iguales, pero un músculo puede tener unidades motoras diversas, casi siempre con predominio de alguna de ellas. Esta pregunta es una pregunta todavía a contestarse, y es: ¿yo puedo cambiar, si yo tengo un músculo en la pantorrilla, un predominio de fibras lentas, ¿puedo cambiar esas unidades motoras y convertirlas en rápidas fatigables? Yo sé que experimentalmente lo puedo hacer. Yo, si le saco el axón a una unidad motora lenta y se lo pongo a una rápida fatigable, esta se convierte en lenta ahora. O sea, yo puedo experimentalmente hacerlo. Y esta pregunta viene a raíz de esto. Un maratonista, ¿qué predominio de fibras les parece que ha de tener? Lentas no fatigables, porque tiene que correr horas, ¿no es cierto? Y tiene que hacer contracción, relajación, o sea, tiene que haber aporte de oxígeno constante, fabricación de ATP durante mucho tiempo. Entonces, este Usain Bolt, que corre 100 metros en menos de 10 segundos, creo, tendrá un predominio de rápidas fatigables, porque no puede correr a esta velocidad 200 metros. Y este señor le va a pasar lo mismo, ¿no? Porque esta fuerza la puede desarrollar durante muy poco tiempo. Ustedes vieron que él se retiró, Usain Bolt, y ahora ¿qué está jugando? Fútbol. Y yo quiero ver si Usain Bolt se convierte en un buen jugador de fútbol, ¿no? O sea, y después me gustaría hacer una biopsia de la pantorrilla de Usain Bolt y ver si cambió, ¿no es cierto? Porque para jugar al fútbol hay que tener lentas, no fatigables, porque ahí son 90 minutos que hay que estar corriendo, ¿no? Y él era tan bueno en esto porque tenía un predominio de rápidas fatigables. Así que bueno, estaremos atentos a la evolución deportiva de Usain Bolt en estos próximos años. Dijimos que la unidad motora es la que utiliza entonces el sistema nervioso motor para realizar los movimientos, ¿no? Ahora, cuando yo tengo que hacer un movimiento, a veces requiero más o menos fuerza. ¿Cómo hace el sistema nervioso para desarrollar más o menos fuerza? Tiene dos caminos. Recluta más unidades motoras, o a la misma unidad motora le manda más potenciales de acción, ¿no es cierto? Ustedes hicieron esos experimentos, bárbaro en la mesada, ¿no es cierto? Muy bien. Acá tenemos las dos motoneuronas. Esta va a, como ven, es una neurona pequeña, inerva fibras rojas, o sea, lentas, de contracción sostenida. Esta es una motoneurona más grande, inerva fibras blancas, fibras que pueden hacer mucha fuerza, pero en poco tiempo. Ahora bien,
Esta neuronita tiene mayor resistencia de membrana. ¿Qué significa eso? Llega esta aferencia, descarga el neurotransmisor, despolariza, o sea, provoca un potencial posináptico excitador en esta neuronita, y como no hay muchos canales de sodio que permitan el escape pasivo de sodio, no estamos hablando de canales voltaje dependientes, estamos hablando de canales que permitan la salida de sodio, el sodio que entre por acá podrá mantenerse e ir recorriendo un caminito hasta llegar al cono axónico, y si acá llegaron varias aferencias y todas hicieron lo mismo, pueden llevar el potencial de membrana de esta célula al potencial de apertura de los canales de sodio voltaje dependientes que se encuentran acá y disparar un potencial de acción. En esta motoneurona grande eso también va a ocurrir, pero le va a costar más, porque tiene muchos canales por los cuales puede escapar el sodio que haya entrado, y también porque se sabe que independientemente del tamaño del cuerpo neuronal, todas las neuronas reciben más o menos el mismo número de aferencias. Así que imaginen 10.000 aferencias llegando acá y 10.000 llegando acá. Es mucho más probable que ésta alcance el potencial de activación de los canales de sodio voltaje dependientes antes que esta. Entonces, esa es la razón por la que estas neuronas se despolarizan antes. A esto se denomina la ley del tamaño. Cuando hay un reclutamiento de unidades motoras, se van a activar primero aquellas unidades motoras que sean inervadas por neuronas más pequeñas. Y esas unidades motoras son justamente las de las fibras rojas. Y esto sí tiene, que lo decía para vos, una explicación racional metabólica, ¿no? O sea, es para ahorrar energía en este caso, porque cuando yo estoy parada, ¿yo qué necesito que se activen? ¿Qué unidades motoras? Las lentas, que me sostengan, ¿no es cierto? Yo no estoy haciendo fuerza acá, ¿no? Ahora, si yo empiezo a caminar, ahí tengo que reclutar, ahí voy a necesitar, estas no me van a servir ya, tengo que reclutar ¿qué otras unidades? Las rápidas no fatigables. Y si yo pudiera correr o dar un salto, ahí se iban a activar las rápidas y fatigables, ¿ok? Así funciona el sistema nervioso. Activo lo que necesito y voy reclutando a medida que voy necesitando. En este caso están activadas fundamentalmente las lentas, acá las lentas y se le suman al caminar las rápidas no fatigables, y acá sí, acá todo el músculo está activo, ven el 100%, acá el 50%, acá el 25%, pero todas las unidades están reclutadas, las lentas, las rápidas fatigables y las rápidas no fatigables y rápidas fatigables. El otro mecanismo por el cual el sistema nervioso puede lograr que el músculo haga más fuerza es este que ustedes también hicieron, ¿no es cierto?, en la mesada, y es, mando un estímulo eléctrico y provoco la contracción y relajación del músculo. El fenómeno eléctrico, o sea, la despolarización, liberación del neurotransmisor, dura de 1 a 3 milisegundos, en tanto que la contracción dura de 10 a 100 milisegundos, y es posterior el fenómeno mecánico al fenómeno eléctrico. Ahora, si yo mando dos potenciales de acción al mismo tiempo, no dejo que se relaje totalmente la fibra y la vuelvo a contraer. Así puedo ir sumando descargas eléctricas para provocar un tétanos incompleto o un tétanos completo. Fíjense que la fuerza desarrollada acá es superior a la fuerza desarrollada acá. Y esto lo hice aumentando la frecuencia de disparo. Muy bien, entonces hemos visto más o menos estructuralmente cómo es la médula. ¿Cómo estamos de tiempo? 15, ok. Hay muchas clasificaciones de movimiento, esta es la que están en los libros que ustedes tienen. Movimientos reflejos, rítmicos y voluntarios. ¿El reflejo cómo es? Automático, o sea, no es voluntario, es automático, es rápido, y es involuntario o automático. ¿Es siempre igual? Si el estímulo es el mismo, el reflejo es igual, o sea, es estereotipado. Eso significa que la respuesta es igual si el estímulo es igual, ¿ok?
El movimiento rítmico, ¿cuál es? Un ejemplo. Caminar, porque nosotros vamos caminando, alternando una pierna con la otra, un brazo con el otro. Comer. Pero es un movimiento voluntario. El aprendizaje puede hacerlo después automático, ¿no es cierto? No sé si... yo no lo pondría por el sustrato del circuito medular que tienen los circuitos rítmicos, como son el caminar o el correr. No corresponde exactamente al del tocar un instrumento, porque los músculos se van activando en forma muy diversa, pero sí coinciden en el hecho de que el comienzo y el final es voluntario. Al caminar también, yo decido cuándo empiezo a caminar y cuándo termino, pero en el medio el proceso es automático. Yo no voy pensando, ahora pongo este brazo, ¿no? Pero sí, hay cierta automatización en determinadas actividades luego del aprendizaje, como vamos a ver más adelante. Y vamos entonces a reflejo, que es el movimiento más sencillo, ¿no? Más básico que realiza el sistema motor. Y como bien definieron ustedes, es una respuesta estereotipada y automática ante un estímulo específico. Y el circuito neuronal, que es el sustrato, ¿no?, de este movimiento, se llama arco reflejo, ¿no? Y lo conocen bien porque lo han visto también, ¿no es cierto? En todo arco reflejo hay un receptor, hay una vía, ¿no?, interneurona generalmente, y una eferente que es la motoneurona. Esta es otra clasificación de reflejos, ¿no? Condicionados, no condicionados, ¿no? Los condicionados, por ejemplo, ¿cuál? Exacto, el famoso experimento de Pavlov, ¿no es cierto? Antes de darle la comida, tocaba la campana, ¿no? Entonces después le daba la comida, el perro empezaba a salivar. A lo largo de varias sesiones, ya el escuchar la campana provocaba la salivación. Cuando la campana es un estímulo auditivo que normalmente no provoca esa respuesta. En cambio, la vista de la comida sí, ¿no? Entonces, un reflejo condicionado es una respuesta motora a un estímulo que habitualmente no produce esa respuesta. Somáticos, ¿qué significa esta clasificación? ¿Somáticos o autonómicos? ¿Qué es un reflejo somático? Claro, que la respuesta es la contracción muscular del músculo estriado. Eso significa somático. ¿Y autonómico? Claro, la contracción del músculo liso, la secreción de una glándula o la contracción cardíaca del músculo estriado cardíaco. Esos son reflejos autonómicos. Y por supuesto, de acuerdo al número de sinapsis que están involucrados en el arco reflejo, pueden ser polisinápticos o monosinápticos, existiendo solamente un reflejo monosináptico, que es el que vamos a ver en la segunda hora, que es el reflejo de estiramiento homeotático. Este es el arco reflejo, ¿no? El estímulo, acá en este caso es una piedrita, un estímulo nociceptivo, una noxa, algo que nos produce daño. Estos reflejos son protectores, ¿no? Porque la respuesta a esta piedra, a la sensación dolorosa que produce la piedra, va a ser ¿qué cosa con la pierna? La flexión, ¿no es cierto? Retirar la pierna del estímulo doloroso. Por eso los reflejos flexores se llaman protectores, porque el estímulo generalmente es nociceptivo. Yo cuando hago flexión de un brazo, de una pierna, es porque o me quemé o porque me pinché, ¿no es cierto? Son siempre estímulos que responden, son respuestas que responden a estímulos que son agresivos. Entonces, esta sería la vía, esta es la vía aferente que estuvieran con Leticia. Acá tenemos la neurona de esta aferencia que está en el ganglio de la raíz posterior. Entra el axón, hace sinapsis con interneuronas, como ven, que a su vez hacen sinapsis con una interneurona excitadora que excita a la motoneurona que inerva el flexor y con una inhibidora que inhibe a la motoneurona que inerva al extensor. Este es el reflejo de flexión. Y hay algo que se produce en este reflejo que es muy útil para lo que decíamos hoy de mantener la postura, y es que esa misma aferencia sensitiva que entra por la raíz posterior
cruza la línea media y a través de una red interneuronal va a activar al extensor de la pierna contralateral e inhibir al flexor, ¿no? Porque si yo flexiono esta pierna y no extiendo esta, me caigo. O sea, es un reflejo que me asegura la postura y se llama reflejo de extensión cruzada. Entonces, los reflejos flexores son multisinápticos, abarcan varios segmentos, o sea, esa aferencia sensitiva que entró a la médula no se quedó en ese segmento medular, fue para arriba y para abajo, porque la respuesta va a involucrar a muchos grupos musculares, y la respuesta no es lineal. Ustedes vieron, no sé, creo que este año no hicieron el experimento del sapo y el ácido sulfúrico, ¿lo hicieron o lo vieron en un video? Un video vieron, ok. Entonces lo que hacían es sumergían la pata del sapo en distintas concentraciones crecientes de ácido sulfúrico y veían la respuesta, ¿no? Entonces era 0,25, 0,5 y 2%. Y al principio era solo la patita, después toda la pata y con la mayor concentración también las 4, ¿verdad? Y si aumentaban la concentración del estímulo, la respuesta iba a ser la misma. O sea, llega un momento en que por más que yo aumente la intensidad del estímulo, la respuesta es máxima. Eso significa que la respuesta no es lineal a la intensidad del estímulo. Llega un momento en que la intensidad del estímulo, por más que se aumente, no provoca mayor respuesta. Son de baja especificidad porque un reflejo flexor, como decía, me lo puede producir un pinchazo, una quemadura, o sea, distintos tipos de estímulo me pueden provocar esto. Y esto también lo deben haber visto en el sapo, y es que persiste una vez suprimido el estímulo. Ustedes le sacaban el ácido sulfúrico y el sapo seguía moviendo la pata, y no hay estímulo. Entonces, estos reflejos flexores tienen esa característica. El hecho de poder hacer todas esas respuestas a nivel medular se debe a que hay muchos tipos de relaciones entre las interneuronas y las motoneuronas del asta anterior. Hay muchas formas de relacionarse. Y esas distintas formas de relacionarse son la base, el sustento neurológico de los movimientos más simples y de los movimientos más complejos. Y ustedes conocen bien todos estos mecanismos ya, ¿verdad? Esto es una sumación espacial, ¿no es cierto? Es la convergencia. Varias aferencias pueden llegar simultáneamente al cuerpo de una neurona. El fenómeno de divergencia. Un axón puede inervar a varias neuronas. El fenómeno de facilitación. ¿Qué significa? A ver, tengo una aferencia sensitiva que va a inervar y despolarizar a 4 neuronas, pero en realidad como estas 4 neuronas son de distinto tamaño, cuando estimulo esta aferencia, estas dos alcanzan el potencial de membrana que les hace disparar un potencial de acción. O sea, estas dos realmente disparan un potencial de acción, pero en esta solo logro provocar un PEPS. No logro despolarizarlas totalmente. Ok, en esta otra aferencia ocurre lo mismo. A estas las dos despolariza y a estas dos solo le sumo un PEPS. Si llegan simultáneamente potenciales de acción de estas dos aferencias, el PEPS que le produce esta se suma al PEPS que le produce esta y ahora a lo mejor sí alcanza el potencial de membrana como para disparar un potencial de acción. O sea, una aferencia facilita el accionar de la otra. Se suman potenciales postsinápticos excitadores y eso permite la llegada al umbral para desencadenar un potencial de acción. Eso se llama fenómeno de facilitación y se ve mucho y experimentalmente se está haciendo ahora, como vamos a ver al final. El fenómeno de oclusión es diferente y ahora todas las neuronas son del mismo tamaño. Esta aferencia despolariza a estas 7 neuronas y esta sería la respuesta. Esta aferencia despolariza a estas 7 neuronas, esta es la respuesta. Ahora, ¿qué pasa si las dos aferencias llegan simultáneamente? Estas dos neuronas no pueden ser despolarizadas por las dos. Una sola de ellas la va a despolarizar. Entonces, la suma de A más B no es 14, sino 12. Porque estas 7 serán despolarizadas por acá y esta despolarizará las 5 restantes. Eso se llama fenómeno de oclusión. Mecanismo de compuerta.
Esta es una aferencia que llega a despolarizar a esta interneurona, que luego va a despolarizar a esta motoneurona. Pero, ¿qué pasa? Una aferencia inhibitoria, que puede ser una Renshaw, llega e inhibe a la interneurona, con lo cual se impide esta excitación. Esa inhibición puede darse sobre el cuerpo de la interneurona, o sea, descargar GABA acá, o bien sobre la terminal presináptica, e impedir la liberación del neurotransmisor acá. Y eso ustedes también ya lo vieron, me parece. Vieron que en las terminaciones nerviosas hay receptores presinápticos y que algunos receptores, como los alfa-2, impiden la liberación de más neurotransmisor. Chao, hasta luego. Entonces, así, esta sería un tipo de inhibición presináptica, impedir que se liberara el neurotransmisor. Y si no, directamente actuar e hiperpolarizar con GABA a esta neurona. Otra característica de los reflejos es el signo local. La respuesta que se origina, la respuesta muscular que se origina depende del lugar en el que apliqué el estímulo. Y eso se ve claramente en el rascado de los perros. O sea, dónde va a poner la pata, lo que significa los grupos musculares que va a activar, dependerá del lugar en el que picó la pulga. Y esto es una demostración experimental. Tengo 3 grupos musculares. Los 3 participan en la respuesta, pero el grado de contracción de cada uno de los músculos depende de si estimulo al nervio safenio interno, al nervio popliteo o al nervio peroneo, ¿no? La respuesta va a ser diferente. Esto se llama signo local o reflejo de rascado. Este es el circuito rítmico, por eso te decía que por ahí no es exactamente igual, esta es la base del movimiento rítmico. Entonces, ¿y en qué consiste? Es muy interesante cuando ustedes miran a los caballos, ¿no? ¿Cómo mueve las patas un caballo que camina? ¿No? Va alternando la pata anterior con la posterior, ¿no? ¿Qué es lo que hace cuando trota y lo que hace cuando galopa? Que son simultáneamente las 2 anteriores y las 2 posteriores. ¿Cómo va variando el patrón de activación de los miembros inferiores según la velocidad? Bueno, estos circuitos que, como les dijimos, pueden ser caminar, puede ser masticar, que se inician voluntariamente y terminan voluntariamente, pero en el medio son automáticos, se piensa que son explicados por la existencia a nivel neuronal de un circuito como este. Primero llega una aferencia sensitiva y va a estimular una interneurona que activa esta motoneurona que a su vez inerva los músculos extensores. Simultáneamente un axón de esta interneurona activa una interneurona inhibidora que inhibe a la que va a activar a la motoneurona que inerva los flexores. Por lo tanto, se activa el extensor y no se activa el flexor. Luego, por razones no todavía muy claras, el circuito se invierte. O sea, es esta neurona la que activa y activa a su vez a la interneurona que inhibe a esto y entonces ahora se activan los flexores y no los extensores. Hay una alternancia en cuanto a la activación de las distintas motoneuronas. ¿Por qué razón de golpe está funcionando esta y luego esta? Muy bien, no se sabe, hay distintos argumentos. Uno es la fatiga neuronal, otro es que cuando uno tiene una inhibición sobre una neurona hay una sobreexpresión de receptores, ¿no?, que puede hacer que se vuelva más sensible. Pero, bueno, este sería entonces el circuito que explicaría el movimiento rítmico, ¿no?, que nosotros... Yo si pudiera también, pero al caminar uno balancea los brazos. Cuando corre se hace más evidente. Este es el que explica el por qué persiste el movimiento del sapo a pesar de que le retiré el estímulo. Acá llega el estímulo ácido sulfúrico. Estimulo a la interneurona, estimulo a la motoneurona, el sapo flexiona la pata. Pero al mismo tiempo un axón de esta interneurona estimula a esta interneurona que excita nuevamente a esta. Entonces, aunque yo quite el estímulo, se creó este circuito reverberante de excitación una y otra vez hasta que hace persistir al movimiento, a pesar de que el estímulo no esté presente. Y con esto terminamos esta hora y es la lesión. ¿Qué pasa cuando esas motoneuronas inferiores se mueren? Lo que se llama la lesión de motoneurona inferior. Los síntomas son estos: disminuye el tono muscular, porque si no hay eferente en el arco del tono muscular, no hay contracción.
Hay hiporreflexia, disminución de la fuerza, atrofia muscular, porque el efecto del axón es trófico también. Cuando una neurona deja de ser inervada, el axón, la fibra muscular pierde sustancia, ¿no es cierto? Se atrofia. Y la presencia de fasciculaciones. Muchas veces ocurre que cuando el músculo quedó sin inervación, de golpe algunas fibras musculares empiezan a contraerse. Y el paciente se pone contento porque piensa que está recuperando la movilidad. Pero no es así. Lo que está ocurriendo es que, como la neurona motora descarga poca acetilcolina, porque está alterada en la placa motora sobreexpresa receptores para acetilcolina. Entonces, pequeñas cantidades de acetilcolina provocan contracción en algunas fibras musculares. Ese es el fenómeno de fasciculación, ¿no? Se debe a que hay disminución del neurotransmisor y entonces una sobreexpresión en la membrana postsináptica de receptores para ese neurotransmisor. Una enfermedad de la neurona motora inferior es la esclerosis lateral amiotrófica. Ustedes habrán escuchado hablar mucho. Es la enfermedad que padecía Stephen Hawking y que también mató al negro Fontana Rosa. Esta es una enfermedad de etiología desconocida. Hay casos genéticos, 1 de 10 casos responden a una causa genética, o sea, hay un gen identificable, aunque no se sabe bien qué proteína es el que produce y qué efecto tendría la proteína para mantener vivas las neuronas. Atacan neuronas motoras inferiores primero y luego superiores. Los síntomas que va a dar depende de qué neuronas ataque, porque pueden ser síntomas de debilidad muscular o de hormigueo o síntomas de dificultades en la deglución, depende de qué motoneuronas estén atacadas primero. Y lo que tiene la enfermedad es que el intelecto está intacto hasta los últimos días. Poliomielitis, por suerte ya no se ve gracias a la vacunación, pero el poliovirus atacaba fundamentalmente el sistema nervioso y provocaba parálisis, ¿no?, por motoneuronas inferiores y también luego superiores. Y esto ustedes ya lo vieron, es el shock espinal, que es lo que ocurre cuando se produce la sección de la médula y por lo tanto se interrumpe la comunicación entre las estructuras supraespinales y la médula, ¿no? Lo que pasa es la parálisis, o sea, pérdida de la motilidad voluntaria, definitiva o transitoria. ¿Sí? ¿Vuelve a caminar? Claro, no, es definitiva la parálisis. Las personas que tienen shock espinal, o sea, una sección medular, no pueden volver a caminar. La anestesia, o sea, la pérdida de la sensibilidad por debajo de la zona de sección, ¿definitiva o transitoria? Definitiva, no vuelven a sentir. La arreflexia, o sea, la pérdida de los reflejos, ¿definitiva o transitoria? Esa sí es transitoria, Al principio, en el sapo ustedes lo vieron también, en segundos el sapo recupera el reflejo. Pero en el hombre se tarda meses, ¿no? De 1, 3, 6 meses en recuperar los reflejos, y no son los reflejos normales, hay una hiperreflexia, o sea, la respuesta es exagerada. Aparece este reflejo anormal, que es el reflejo de Babinski, ¿no? Si ustedes tocan la planta del pie, lo normal es que se produzca la flexión plantar. Los dedos se flexionan hacia la planta. Pero en las personas que tienen sección medular, el dedo gordo se extiende y los demás se abren en abanico. Esto es el signo de Babinski. Habla de una lesión en la vía córtico-espinal, pero es normal en los chicos hasta el año de edad, porque no tienen mielinizada todavía la vía córtico-espinal. O sea, en los chiquitos es normal, pero en las personas ya por encima de esa edad, no. Y la característica de estos reflejos es que la respuesta es en masa. O sea, yo a lo mejor pincho la planta del pie y no solo flexiona la pierna, sino que hay sudoración, hay defecación. La respuesta es de varios sistemas al mismo tiempo. Y luego aparece una hiperreflexia extensora, ¿no? Al principio flexora y después de extensión. Estas son las nuevas herramientas para tratar a las personas parapléjicas. No están disponibles para todos, pero ya
aparecen en el mercado, en España por ejemplo, son los exoesqueletos en principio. El exoesqueleto se creó, primero se crearon para la guerra. La guerra siempre produce grandes desarrollos tecnológicos, ¿no? Lamentablemente. Pero estos exoesqueletos fueron creados para los soldados norteamericanos en Afganistán, para que pudieran llevar grandes pesos en las mochilas. Pero ahora se han adaptado a las personas con incapacidad para caminar. O sea, ven armazones que se les ponen y después a través de una computadora uno le puede ir indicando que realice los distintos pasos. Pero ahora, bueno, esta fue una revolución en medicina. Este era un búlgaro que sufrió un ataque con cuchillo y le seccionaron la médula y quedó parapléjico. Pero un grupo ya no recuerdo de dónde era el grupo, no sé si era de Bulgaria, no era Londres, no era Estados Unidos, hizo un trasplante de mucosa nasal en el lugar donde estaba la lesión. Las células de la mucosa nasal tienen como un efecto de células STEM, o sea, con mucha capacidad de adaptarse y convertirse en células del tipo que las rodea, de acuerdo al medio en el que están implantadas. Y lo que pasó fue eso, que las células de la mucosa nasal devinieron en células nerviosas y pudieron reconectar los haces por encima y por debajo de la lesión. Y este individuo puede ya caminar con la ayuda de este andador, exacto. Y otra cosa que acaba de salir, ¿no? Que acaba de ser publicado. Hay dos artículos que acaban de salir. Uno en el Nature Medicine, es un grupo de la Mayo Clinic y de la Universidad de California, y el otro es un grupo de la Universidad de Louisville. Este es el New England Journal of Medicine. Estos dos grupos de investigadores hicieron caminar a parapléjicos. ¿Cómo lo hicieron? Les conectaron electrodos en la columna lumbar, que es donde tenían la lesión. Y por una batería que llevan adelante. ¿Qué hacen esos electrodos? ¿Cuál es el racional de ese tratamiento? Ellos dicen, cuando hay una sección medular, no es que desaparecieron todas las fibras que actuaban sobre las motoneuronas. Algunas quedan, pero el neurotransmisor que liberan, glutamato o aspartato, no llega a ser suficiente para despolarizarlas totalmente y provocar un potencial de acción. ¿Qué hacen ellos con estos electrodos? Despolarizan parcialmente esas motoneuronas, les provocan PEPs, de forma tal de que colaboran con las pocas fibras que estén abajo, que estén bajando. Y la verdad es que si ustedes entran al artículo, hay muchas fotos donde pueden ver, este es un chico que se está incorporando solamente, porque supuesto toda esta gente pasa meses internados y meses haciendo entrenamiento para tratar de recuperar algo de la función. Esto es como él puede levantar el tronco, extender el tronco después del entrenamiento, y cómo puede sentarse después de entrenamiento solo. Pero esto es cómo lo hace con entrenamiento y estimulación eléctrica en esos electrodos que le pusieron. Fíjense que la diferencia es significativa. Y no solo eso, o sea, después pueden ver cómo van caminando. Hay exoesqueletos ahora en España también, que son mucho más livianos, porque los exoesqueletos son como bastante pesados, y la marcha del exoesqueleto no es muy natural. Pero ahora estaba viendo que pero el costo de esos esqueletos son 200.000 euros. O sea, no es una terapia que esté al alcance de todo el mundo, ¿no? Muy bien, acá paramos y volvemos en 5 o 10 minutos. Bueno, lo que vamos a ver ahora entonces es tono muscular, ¿no? Y el tono muscular es la base, ¿no?, para el mantenimiento de la postura. Quiere decir que los músculos no están totalmente flácidos, ¿no? Que si uno quiere estirar, por ejemplo, extender el brazo, sin que el paciente ofrezca resistencia, ¿no?, a propósito, voluntariamente, uno va a ver que el brazo por sí, el bíceps, está ofreciendo cierta resistencia al estiramiento, ¿no? Y esa resistencia que opone cualquier músculo al estiramiento pasivo,
se produce por dos razones. Uno son los mismos elementos elásticos que tiene el músculo. Un elástico se deja estirar, pero siempre quiere volver a la situación inicial. Entonces, una de las razones es que el músculo tiene elementos elásticos. Pero otra razón muy importante es la presencia del reflejo miotático de estiramiento dentro del músculo. O sea, hay un reflejo que reacciona al estiramiento y que lleva al músculo a contraerse. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El reflejo de estiramiento tiene un estímulo, que es el estiramiento del músculo, un receptor, que es el uso neuromuscular, y una respuesta, que es la contracción muscular. Acá tenemos claramente una figura donde se muestra, ustedes lo hicieron esto, ¿no? En un trabajo práctico, tomaron reflejos, golpeaban el tendón del cuádriceps, eso provoca un estiramiento rápido, y no muy intenso, pero muy rápido, del cuádriceps, y el uso neuromuscular que está adentro del cuádriceps, como vamos a ver ahora, tiene terminales sensitivas que viajan, entonces el cuerpo está en la raíz posterior, en el ganglio de la raíz posterior, entran a la médula por la parte posterior y hacen sinapsis directamente, y ahora sí es directamente, con la motoneurona alfa, que inerva al músculo donde está el uso neuromuscular incluido, e indirectamente, a través de una interneurona inhibidora, inhibe al músculo antagonista, que en este caso es el flexor. Entonces, estos reflejos que se toman habitualmente en clínica médica para hacer la evaluación neurológica del paciente son ejemplos de reflejos de estiramiento, que no solamente son medulares, porque también pueden hacer reflejos más heterinos, ¿no es cierto?, que corresponden, el arco reflejo está a nivel del tronco encefálico. Este es un uso neuromuscular, tiene entre medio y 1 centímetro. El número de usos musculares que hay dentro de un músculo depende mucho de la función. Los músculos flexores de los dedos, que hacen muchas funciones y donde uno tiene que regular finamente y en forma diferente cada uno de los músculos, tienen muchos. Y así está configurado el uso neuromuscular. Tiene dos tipos de fibras, las fibras llamadas en bolsa nuclear, con una dilatación central donde están todos los núcleos, y las fibras más cortas en cadena nuclear. Pero aún estas se diferencian a su vez. Estas de bolsa nuclear, hay una que es denominada dinámica y otra que se denomina estática. Y todas las de cadena nuclear se consideran fibras estáticas. O sea, y nuevamente ese término de lo que lo van a encontrar mucho, dinámicas y estáticas, y que a veces es confuso. En este caso lo que dice es, o lo que quiere implicar, es que estas fibras se activan en los estiramientos sostenidos. En cambio, las fibras dinámicas, esta se activa en los estiramientos rápidos, ¿no? Vamos a ver ejemplos. Entonces, acá hay todo ácido hialurónico rodeando y una cápsula. Estas fibras musculares reciben aferencias sensitivas, y hay de dos tipos, como ya saben. Una es la llamada 1A o terminal primario, que se enrosca alrededor de todas las fibras, tanto dinámicas como estáticas, en bolsa y en cadena nuclear, en la zona bien central de todas ellas. Y el terminal secundario, que por el contrario rodea solamente a las fibras llamadas estáticas, a la estática en bolsa nuclear y a las estáticas en cadena nuclear. Ahora vamos a ver qué es entonces lo que sucede cuando se estira el músculo, o sea, por qué se da este fenómeno de la contracción. El uso neuromuscular, entonces, cuando aplicamos el tendón, el golpe sobre el tendón, se estira, dijimos el cuádriceps, eso estira al uso neuromuscular que está dentro, y ese estiramiento produce a su vez el estiramiento de estas terminales sensitivas, que tienen canales de sodio y calcio mecanodependientes, o sea que se abren cuando se estiran. Entra sodio y calcio y produce una despolarización en estos terminales, y esa despolarización se denomina potencial de receptor, que lo habrán visto con Leticia, pero acá lo vamos a volver a ver. Y los potenciales de receptor son diferentes si uno mira el del terminal 1A, que está en el ecuador, y si uno mira a este terminal, el 2.
Este es el potencial que se ve en una fibra 1A, el potencial ahí, en la zona que está rodeando a la fibra. Fíjense, este es el músculo, esta es la longitud inicial, lo estiro, lo mantengo estirado, lo vuelvo a la situación original. ¿Qué pasa con el potencial de membrana a ese nivel en la fibra 1A? Se despolariza rápidamente, luego se repolariza un poco y luego se repolariza totalmente con una hiperpolarización posestática. Entonces, lo que es interesante es, vamos a ver de qué depende la amplitud de esta despolarización. Y vamos a ver que si este es otro ejemplo de músculo estirado, acá lo estiré más, a igual velocidad pero más, lo que veo es que la amplitud es mayor. O sea que el grado de despolarización responde al grado de estiramiento del músculo. Pero también, si yo lo estiro lentamente, como serían estos dos casos, veo que la despolarización es diferente. Quiere decir que esta fase del potencial de receptor, que se llama fase dinámica, está censando dos cosas, o depende de dos cosas: de la velocidad con que estiro el músculo y del grado de estiramiento que logré en ese músculo, o sea, cómo cambió la longitud de ese músculo. De eso va a depender entonces la fase dinámica. Y la fase estática, o sea, este grado de despolarización parcial que persiste mientras estoy manteniendo el estímulo. Por eso se denomina fase estática, y eso también lo había explicado Leticia. Mientras persiste el estímulo, persiste la despolarización. Así es el potencial de receptor en una fibra 1A. ¿Cómo es en una fibra 2? Yo estiro el músculo y esto no hay de respuesta dinámica, hay solo una respuesta estática, o sea, el potencial pasó de membrana a un potencial despolarizado que se mantiene en ese valor hasta que el músculo vuelve a su situación inicial. Fíjense que si cambio la velocidad, no pasa mayormente nada acá, ¿no? Si cambio, está todo igual. O sea, lo que me está diciendo esto es que el grado de despolarización que alcanza el receptor 2 a ese nivel cuando se lo estira depende del grado de estiramiento del músculo. Si yo lo estiré más, o sea, la longitud que alcancé fue mayor, el grado de despolarización es mayor. Fíjense, acá se despolarizó hasta acá y acá se despolarizó hasta acá porque lo estiré más, ¿no?, al músculo. Esto, ¿por qué es eso? ¿No es cierto? ¿Por qué es esa diferencia entre el terminal 1A y el terminal 2? Es que el terminal 1A está justo en el medio, decíamos. Y cuando uno estira al uso neuromuscular, lo primero que se estira es la zona central, por la constitución estructural y física que tienen esas fibras. Lo primero que se estira es la zona central y por eso la terminal 1A es la primera que se activa. Y después, cuando sigo estirando al uso, se estira el resto y deja de estirarse la inicial, ¿no? Entonces, la primera respuesta siempre es de la dinámica por el lugar en el que está y por la forma en que ese uso neuromuscular se estira. Ahora bien, estiré el músculo, estiré el uso neuromuscular, activé los terminales sensitivos que se despolarizaron y se produjo lo que se llama el potencial de receptor. Pero mientras dura ese potencial de receptor, o sea, mientras esa terminal espiralada está despolarizada, se van produciendo potenciales de acción por esa fibra aferente. O sea, se originan potenciales de acción. Esa despolarización del receptor es lo suficiente como para abrir canales de sodio voltaje dependientes y originar potenciales de acción. Y fíjense qué interesante esto. Si yo tengo al músculo en esta longitud, estos son los potenciales de acción que se disparan, porque normalmente con los usos neuromusculares están algo estirados y por lo tanto algo de potencial de receptor hay y algo de potenciales de acción se estiran. Pero ahora que lo estiro, lo que ocurre es que se produce el potencial de receptor y aumenta la frecuencia de potenciales de acción. Y cuando lo tengo y mantengo estirado, tengo otra frecuencia de potenciales de acción. O sea,
El lenguaje que usan las células nerviosas para comunicarse son los potenciales de acción. ¿Cómo le dice una neurona a otra, mirá lo que está pasando, mirá que este músculo se está estirando, mirá que llegó a esta longitud, cambiando la frecuencia de potenciales de acción? Ese es el lenguaje. O sea, nosotros nos cuesta imaginarlo, pero esta frecuencia le va a indicar de disparos de potenciales de acción que van entrando por la terminal, le está diciendo al sistema nervioso, esta es la longitud que tiene el músculo ahora. Esta frecuencia le está diciendo, este músculo se estiró y a esta velocidad. Y esta frecuencia le está diciendo, esta es la longitud que tiene ahora. O sea, el sistema nervioso es capaz de interpretar las variaciones de frecuencias de potenciales de acción como variaciones de longitud y de velocidad. Fíjense lo que hace el terminal primario esto es cuando ustedes golpean el tendón del cuádriceps. Es una rápida contracción y una rápida relajación. Estiramiento y relajación rápido. El terminal 1 responde durante el estiramiento, ¿no es cierto? Después, cuando el músculo se relaja, acá deja de responder. Lo mismo ocurre si ustedes hacen estiramientos sinusoidales del músculo, ¿no? Responde cuando el músculo se estira y deja de responder cuando el músculo se relaja. Fíjense que acá cesa el estiramiento y el terminal primario deja de transmitir durante el cese del estiramiento. Y esto es porque, si se acuerdan ustedes, en el potencial de receptor había una hiperpolarización, ¿no? Postpotencial. Entonces, durante esa hiperpolarización no se producen potenciales de acción. El terminal secundario, por el contrario, está mandando potenciales de acción cuando el músculo tiene esta longitud, y cuando el músculo se estira, acá no hay ninguna modificación que me indique el momento, la velocidad de estiramiento, pero sí hay una nueva frecuencia que me indica que ahora la longitud de ese músculo es diferente. Entonces, el terminal secundario no me puede decir este músculo se estiró a esta velocidad, pero me puede decir este músculo ahora tiene otra longitud. Ok, entonces lo que tenemos que saber es, estas fibras tienen terminales sensitivas, el estiramiento del músculo provoca el estiramiento de las fibras, la terminal sensitiva 1A, por la ubicación en la que está, es capaz, al ser la primera en que se estira, es capaz de censar la velocidad con la que se estiró y la nueva longitud que tiene ahora el músculo. En tanto, la terminal 2 es capaz de censar solamente la nueva longitud que tiene el músculo. Ahora, esa terminal 1A entra a la médula por la raíz posterior y lo que va a hacer es sinapsis, monosinapsis, ¿no es cierto?, con la motoneurona que inerva al agonista, monosinapsis con motoneuronas que inervan a sinergistas, y a través de una interneurona inhibidora, sinapsis con la motoneurona que inerva al antagonista, ¿no? Para producir, en este caso, la extensión de la pierna. Entonces, es el único reflejo que conocemos que realmente es monosináptico y por eso es tan rápido. Esa es la 1A. Así transmite o se produce el arco reflejo de la terminal 1A. Pero la terminal 2 es diferente. Aquí está entrando la aferencia que viene trayendo los potenciales de acción de la terminal 2, y acá va a ser sinapsis en la médula siempre con interneuronas en el medio, antes de la motoneurona. Entonces, una interneurona va a estimular o excitar a una motoneurona que inerva al músculo extensor, y una interneurona inhibidora inhibirá al músculo, a la motoneurona que inerva al músculo flexor. Entonces, la que realmente es monosináptica es la vía refleja de la terminal 1A, por eso también es la más rápida, y la 2 es polisináptica. Este es un ejemplo de cómo puede ayudar el reflejo miotático al desarrollo de fuerza. Si yo decido levantar esta botella, yo sé más o menos lo que pesa esta botella con esta cantidad de agua. Entonces, la orden que llega del sistema nervioso central es hacer esta fuerza, con esta fuerza será suficiente. Ahora, si en el descanso que hemos tenido ustedes reemplazaron el agua por plomo, ¿no? Cuando yo vengo a levantar la botella, no puedo, ¿no? Y el bíceps se estira.
Y al estirarse el bíceps se estira el uso neuromuscular. Se hace el reflejo monosináptico y eso ayuda a desarrollar un poco de fuerza. Después, la vía voluntaria, o sea, la vía córtico-espinal, va a contribuir en el real desarrollo de la fuerza o en más fuerza para mantener la botella ahora con este nuevo peso levantada. Ahora, hay otro elemento muy importante dentro del uso neuromuscular, que son estas motoneuronas, que se llaman gamas, que están inervando los extremos contráctiles que tienen. Como ven, todas las fibras tienen extremos contráctiles. Y hay gamas dinámicas que inervan a la fibra gamma, a la fibra de bolsa nuclear dinámica, y gamas estáticas que inervan a todas las fibras estáticas, o sea, a la de bolsa nuclear estática y a las de cadena nuclear estática. El concepto es así. No siempre se estiran las dinámicas y las estáticas juntas. A veces se estira más la dinámica, a veces las estáticas. Depende del tipo de movimiento, como vamos a ver ahora. ¿Y qué logro yo hacer cuando estimulo a las neuronas gamma? Estiro un poco el uso, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo el uso un poco estirado, cualquier estiramiento del músculo que rodea al uso va a ser sensado mejor. O sea, voy a aumentar la sensibilidad del uso. Esa es la función de la inervación gamma. Mantener a los usos estiraditos, de forma tal de que un pequeño estiramiento del músculo extrafusal estire al uso neuromuscular, pero que como ya está estirado, va a reaccionar más rápido. O sea, aumenta la sensibilidad del uso neuromuscular la descarga gamma. Ahora vamos a tratar con ejemplos que quede más claro. Por supuesto, decíamos, hay gamas dinámicas, inervan a las fibras en saco nuclear dinámicas, y las estáticas a las bolsas y cadena nuclear estáticas. ¿Cuándo se activan las fibras 2? O sea, las fibras que están rodeando a las estáticas. Cuando hay estiramientos de músculos que están sometidos a una fuerza constante. Por ejemplo, cuando yo estoy parada, los músculos, ¿qué pasa? La fuerza de gravedad está tratando de hacerme doblar las rodillas. Entonces, mis cuádriceps están siempre siendo sometidos a un estiramiento, pero es un estiramiento no brusco, es un estiramiento constante. Ese tipo de estiramiento del músculo afecta o despolariza fundamentalmente a las fibras 2. A las fibras que están inervando a las llamadas cadena nuclear estática y bolsa nuclear estática. Y gracias al reflejo que se origina, el reflejo miotático, este señor no dobla las rodillas, sino que permanece siempre parado. Entonces, en estos estiramientos sostenidos del músculo, como sería el que está sufriendo él, porque la fuerza de gravedad le quiere hacer doblar las rodillas, eso estira el cuádriceps y eso origina el estiramiento del uso neuromuscular, fundamentalmente de las fibras estáticas y por lo tanto de la fibra 2, se origina el reflejo miotático, se contrae el cuádriceps y él se permanece derechito. Otra situación diferente es esta. Viene una persona esquiando, fíjense, tiene que estar constantemente realizando pequeños, breves contracciones y rápidas contracciones. Este tipo de estiramiento afecta fundamentalmente a las fibras llamadas dinámicas y estimula a las fibras 1A, que realiza entonces ajustes de la musculatura a través del reflejo miotático muy rápidos. Entonces, no es que siempre se están activando simultáneamente, ¿no? Los estímulos para las fibras son diferentes. Esto es otra cosa también interesante. Cuando yo decido que voy a ir a agarrar esta botella y contraigo el bíceps, el uso neuromuscular que está dentro del bíceps deja de transmitir señales, porque si se acortan las fibras extrafusales, el uso deja de estar estirado. Y si no está estirado, no transmite señales, ¿no? Yo no me puedo dar ese lujo. Yo necesito saber si el bíceps está contraído, porque quiero saber la posición de mi brazo con respecto a la botella, por ejemplo, y con respecto al cuerpo. O sea, yo necesito que ese uso esté siempre mandando información.
Entonces, el sistema nervioso central, cuando manda la orden por el haz corticoespinal para la realización de un movimiento voluntario, también entra en la médula y va a estimular a las motoneuronas gamma, de forma tal de que no solamente le va a dar información, o sea, va a hacer que la motoneurona alfa se contraiga, haga contraer el bíceps, sino también va a hacer que los extremos de este uso se estiren, porque voy a mandarle orden de activación a las motoneuronas gamma. Entonces, siempre, por más que se contraigan los músculos, los usos neuromusculares que están en el interior siguen mandando señales, gracias a que baja un comando para las alfas para que se contraigan, pero para las gamma, para que estiren el uso y el uso siempre siga mandando información. ¿Se entiende? Lo que se llama coactivación alfa-gamma. Entonces, vuelvo al concepto. Cuando realizo movimientos voluntarios, necesito que el uso neuromuscular esté siempre mandando información. Por lo tanto, el movimiento voluntario implica yo quiero levantar la botella, o sea, es una orden que le voy a dar a la corteza motora primaria para que por el haz corticoespinal estimule a las motoneuronas de la médula cervical para poder hacer este movimiento. Pero al mismo tiempo baja una señal a la médula, a las motoneuronas gamma, de los usos neuromusculares, de los músculos que estén involucrados en ese movimiento, de forma tal de que los estire, a pesar de que el músculo se contraiga y se acorte, para que siempre estén mandando información, o sea, puedan seguir sensando cualquier nuevo estiramiento. Eso es coactivación alfa-gamma. No siempre se activan simultáneamente el alfa y la gamma, solo para estos movimientos, los voluntarios. Entonces, este es el resumen de esa parte. La coactivación alfa-gamma. Para realizar movimiento voluntario, el músculo recibe dos comandos. El comando de fuerza, que baja por el córtico espinal, contrae el bíceps para levantar la botella. Pero también un comando de ajuste de la longitud deseada a través de la motoneurona gamma. Y este es otro concepto. Para mantener una postura antigravitatoria, los músculos tienen que tener determinada longitud. Eso es lo que se llama la longitud deseada, ¿no? Cada músculo tiene que tener determinada longitud para mantener una postura antigravitatoria. Ahora bien, ¿qué es lo que determina cuál es la longitud exacta que cada músculo va a tener? Eso está bien demostrado en animales como el gato y se supone que en el humano pasa lo mismo. Y eso está dado porque comandos, órdenes que bajan de regiones supraespinales como retículo espinal o vestíbulo espinal, estimulan a las motoneuronas gamma de los usos neuromusculares, originan ese reflejo miotático en cada músculo y los músculos entonces tienen cierto grado de contracción y cierta longitud. O sea, repito, los músculos tienen una longitud óptima para el efecto antigravitatorio. ¿Qué les da o quién determina cuál es esa longitud? La descarga gamma. Hay una descarga determinada por estructuras supraespinales sobre las motoneuronas gamma que originan un reflejo miotático en cada uno de los músculos y que le dicen, bueno, esta es la longitud que vos vas a tener. Esa es la longitud deseada. Entonces, pero por ahí puede ocurrir que alguien venga y golpee el tendón del cuádriceps. Entonces ya la longitud deseada no está más. Ahora hay una nueva longitud, ¿no? Y ese cambio de la nueva longitud es captado por el uso neuromuscular que hace esa comparación. Bueno, no, este músculo tenía esta longitud y ahora tiene esta otra. Lo corrijo. Se hace el reflejo miotático y se corrige. Entonces, el concepto de unidad de motoneurona gamma es ese también, o sea, es encargada de mantener la longitud deseada de los músculos y de poner en marcha un reflejo en el caso de que la longitud cambie con respecto a la longitud deseada. Y esto se resume en este esquema que dice, yo tengo estas fibras. Estas fibras tienen una longitud real que está dada por la descarga que hace el uso neuromuscular sobre la motoneurona alfa. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo una carga y lo estiro al músculo, a las fibras extrafusales? Esta longitud ya no es la misma
Y entonces el estiramiento estimula el uso neuromuscular, a la motoneurona alfa, y se produce la contracción de las fibras. Entonces, la longitud deseada del músculo, la que tienen todos los músculos al principio sin fuerzas que ejerzan sobre ellos, está determinada por la descarga de las motoneuronas gamma sobre los usos neuromusculares que hacen, estimulando las alfa, que las fibras extrafusales tengan cierta longitud. Cuando la longitud esa se aparta de la deseada, se origina el reflejo miotático, que vuelve a poner el músculo en la longitud inicial. Entonces, ¿para qué sirven las señales de las motoneuronas gamma? Para fijar esas longitudes musculares y por lo tanto las posiciones articulares, para mantener la postura y para lo que hoy les decía, ajustar la sensibilidad del uso para aceptar cambios de longitud durante la realización de movimientos. Si yo voy esquiando y necesito que los músculos se vayan adaptando a esos cambios de pendiente constantemente, necesito los usos neuromusculares muy sensibles, que enseguidita cualquier pequeño estiramiento los haga reaccionar. ¿Cómo logro aumentar la sensibilidad del uso neuromuscular para que cualquier estiramiento provoque la contracción y así me ayude a mantener la postura? Lo logro estimulándolo con las motoneuronas gamma, que lo mantengan un poquito estirado. Entonces, cualquier pequeño otro estiramiento enseguida va a provocar el reflejo miotático. Eso se llama ganancia del reflejo o aumentar la sensibilidad del reflejo a través de las motoneuronas gamma. ¿Se entiende ese concepto de si yo estimulo las motoneuronas gamma y mantengo un poquito estirado al uso, lo hago más sensible a qué? A otro estiramiento que se sume a ese. O sea, cualquier pequeño estiramiento enseguida me va a producir el reflejo miotático. Y hay situaciones como esa de inestabilidad, como la que les mostraba del esquí, o cuando uno va en el micro y va sufriendo distintas modificaciones de la postura, donde se necesitan ajustes muy rápidos de la musculatura. Y se logran gracias al reflejo miotático sensibilizado por esas descargas gamma. Bueno, es lo que les decía, se llama ganancia del reflejo miotático a ese grado de excitabilidad de las motoneuronas gamma que al contraer los extremos contráctiles lo tienen un poquito estirado. Entonces pequeños estiramientos enseguida provocan grandes acortamientos de las fibras extrafusales. Y esta es una situación, o sea, a veces a mí no me molesta que esté el reflejo miotático, porque a veces hay algunas actividades en las cuales uno necesita adoptar ciertas posturas donde el reflejo miotático puede interferir. O sea, si cualquier estiramiento que yo voy a hacer del músculo va a provocar la contracción del músculo, no me va a dejar adoptar estas posturas. Fíjense cómo está estirado los músculos estos. Imagínense si cada estiramiento que yo hago me provoca el reflejo miotático y la contracción de esos músculos. Imposible tener esas posturas. Entonces, esto nos enseña que a través del entrenamiento puede haber un control voluntario de la descarga gamma. Yo puedo, a través del entrenamiento, inhibir la descarga gamma a las motoneuronas gamma y por lo tanto hacer menos sensible al uso neuromuscular al estiramiento. Yo no quiero reflejo miotático en esta situación porque me interfiere con la actividad que estoy realizando. Yo no quiero que cuando el músculo se estire se vuelva a contraer por el reflejo miotático. ¿Cómo manejo eso? Lo manejo voluntariamente a través del entrenamiento, inhibiendo las descargas gamma. Muy bien. Esa información que llega, que entra por la raíz posterior, ¿no es cierto? Y que va a ser la sinapsis con la motoneurona alfa, además, cuando entra, no se queda ahí, sino que sube, como vieron, como toda aferencia sensitiva, porque en definitiva es una aferencia sensitiva de un mecanoreceptor, ¿no es cierto?, el uso neuromuscular, y va a subir por el cordón posterior hacia el tálamo. Entonces, y también hacia la corteza sensorial, ¿no? A través del tálamo a la corteza sensorial primaria, porque esa información que me está trayendo el uso neuromuscular
se denomina sinestesia o estatoestesia y estatoestesia. Sinestesia significa esa información me permite a mí saber dónde está o cómo estoy moviendo las distintas partes de mi cuerpo. Y la estatoestesia significa yo sé en qué lugar está cada una de las partes de mi cuerpo. Yo sé dónde está, sin moverlo, sé cómo está ubicado, inclusive con los ojos cerrados puedo saberlo, porque la información visual siempre aporta, pero si yo cierro los ojos, solamente por la información que me están trayendo, ¿no?, los receptores de las articulaciones y los musculares, sé cómo está ubicada esta parte de mi cuerpo, y también con los ojos cerrados sé si la estoy moviendo, y todo eso lo sé por la información que me está trayendo esa vía desde los usos neuromusculares, además de los articulares. Uno de los artículos que yo les puse en el Facebook es esa historia clínica de Oliver Sacks de la dama descarnada. ¿Vieron cómo esa mujer que sufre una neuritis que afecta toda la vía propioceptiva, ya no llega la información de los mecanorreceptores y apenas de algunos receptores cutáneos? Así que ella, si no ve, no sabe dónde está puesto su brazo, no sabe si está apoyando o no los pies, no sabe cómo hacer para caminar, porque si uno no siente el apoyo a través de los receptores, es imposible que inicie el paso. Entonces, la información del uso neuromuscular va al tálamo y a la corteza sensorial y también al cerebelo, porque el cerebelo dijimos que era el gran controlador, o sea, está comparando el movimiento que estoy haciendo con el que yo realmente quiero hacer y va corrigiendo a medida que voy realizando el movimiento. Entonces, esa información del uso neuromuscular entra y sube hasta estas estructuras. Habrán leído que además de motoneuronas alfa y motoneuronas gamma, hay en la asta ventral de la médula motoneuronas llamadas beta. La diferencia de estas motoneuronas con las otras es que las beta hacen las dos cosas. Inervan a las extrafusales, como las motoneuronas alfa, pero inervan también a las intrafusales, como las motoneuronas gamma. Entonces, tienen doble inervación. Inervan al músculo, pero inervan también al uso neuromuscular. También se las clasifica en dinámicas y estáticas. Las dinámicas inervan a la bolsa nuclear dinámica, las estáticas inervan a las cadena nuclear y bolsa estática, y colaboran con las gamma también en los movimientos voluntarios. O sea, no hay todavía mucha información sobre lo que hacen o cómo funcionan las motoneuronas beta. Verán que solamente hay menciones en los libros y en algunos libros, pero participarían bastante en el control de los movimientos voluntarios. Además de tener el reflejo miotático, tenemos el reflejo miotático inverso, ¿no? Es otro reflejo que nos permite controlar la fuerza que desarrolla el músculo. El estímulo para este reflejo, si bien puede ser el estiramiento, fundamentalmente lo es la contracción muscular. El receptor es el órgano tendinoso de Golgi y la respuesta es la relajación del músculo. O sea, el estímulo, ven, y la respuesta son totalmente contrarias al reflejo miotático. En el miotático el estímulo es el estiramiento, acá es fundamentalmente la contracción muscular. Y la respuesta en el miotático es la contracción del músculo y acá es la relajación. Este es el órgano tendinoso de Golgi. Es, como ven, terminaciones nerviosas que están en medio de las fibras de colágeno y que están puestas en el tendón. O sea, no en el músculo como el uso neuromuscular, sino en el tendón. Por lo tanto, cuando el músculo se contrae, el tendón se estira y las fibras de colágeno aplastan a las terminaciones nerviosas. Y ahí se abren los canales mecanosensibles y ahí se produce el potencial de receptor y ahí se inician potenciales de acción que vienen por esta fibra que se llama 1B y van a entrar a la médula por la raíz posterior y van a hacer sinapsis a través de una sinapsis inhibidora con la motoneurona que inerva al músculo que está inserto en ese tendón y lo relaja.
porque son interneuronas inhibidoras, en tanto que con una interneurona excitadora excita al músculo antagonista. Este reflejo se consideró al principio que era un reflejo también protector, o sea, si el músculo estaba muy contraído, el tendón estaba muy estirado, estimulaba al órgano tendinoso de Golgi y eso iniciaba la relajación del músculo. Eso es cierto y puede darse, pero se ha visto que este reflejo funciona también ante muchas otras situaciones y que responde a aferencias que puedan llegar de piel, de las articulaciones o de la sustancia reticular. Por ejemplo, se ve que este reflejo está activo en una situación como esta. Yo voy a agarrar la botella, ¿no? Es una superficie lisa. Tengo que hacer determinada fuerza para agarrar la botella esta. Si acá hay aferentes cutáneos que me dan información sobre la superficie de la botella, esas aferencias cutáneas llegarían y harían sinapsis sobre estas interneuronas y modularían la fuerza, ¿no?, realizada por el músculo. Si esto fuera de cristal, yo tendría que hacer más fuerza para agarrar la botella y entonces esto estaría inhibido, este circuito. Ahora, si esto fuera áspero, yo no necesito hacer tanta fuerza y este circuito estaría estimulado. O sea, el concepto actual es que este reflejo miotático inverso tiene muchas más acciones que la de protección en un músculo que está muy contraído, ¿no? Es un reflejo que se utiliza para graduar la fuerza en base a informaciones periféricas, como podrían ser las aferencias cutáneas. Entonces, la contracción muscular estaría regulada por dos mecanismos que tienen retroalimentación negativa. El uso neuromuscular regula la longitud del músculo. El órgano tendinoso de Golgi regula fuerza, ¿no?, porque lo que sensa es el grado de contracción y este sensa el grado de estiramiento. Este es un gráfico que resume esas dos cosas. Tenemos a la motoneurona alfa enviando los comandos de fuerza a las fibras extrafusales. Si yo le pongo una carga y estiro a las fibras, entonces se produce un estiramiento. Acá estoy estirando, a ver, está por acá arriba, ¿no? Acá está el comando de tensión, aquel de longitud. Okay. Decíamos que la longitud deseada del músculo está dada por fibras que viajan desde centros superiores, estimulan a las motoneuronas gamma y establecen determinada longitud en las fibras intrafusales y por lo tanto al estimular las alfa le dan determinada longitud de las extrafusales. Si yo pongo una carga y estiro estas fibras, ahora la longitud es diferente. Eso es captado por el uso neuromuscular, que a través de las fibras 1A y 2 corrige la longitud. Por el contrario, si pongo una carga y estiro, o si contraigo el músculo y se estira el tendón, se estimula el órgano tendinoso de Golgi, la 1B estimula la interneurona, que entonces va a inhibir a la motoneurona alfa y producir la relajación. O sea, son dos circuitos. Este corrige a partir de modificaciones de longitud de la fibra extrafusal y esta corrige a partir del desarrollo de fuerza, ¿no? Este es un gráfico que muestra todas las neuronas que hay en el asta anterior. Fíjense que están las alfa, y de las alfa teníamos las que estimulaban a las fibras rápidas y fatigables, a las fibras rápidas resistentes a la fatiga y a las fibras lentas. Tenemos beta, estáticas y beta dinámicas. Fíjense que las beta dinámicas inervan a las extrafusales y a las intrafusales. Y las beta estáticas también a las extrafusales y a las intrafusales. Y las gamma, que las hay estáticas y dinámicas, las dinámicas a la bolsa nuclear dinámica, las estáticas a todas las demás estáticas. Muy bien. El grado de contracción de los músculos, lo que se llama el tono muscular, tiene una regulación fina, central y periférica. Periférica significa que aferencias que entran en la médula pueden influenciar, ¿no?,
la descarga gamma y por lo tanto los usos neuromusculares. ¿De dónde llegan esas aferencias? De mecanorreceptores o de nociceptores, que tanto pueden estar en piel o articulares. Generalmente, por ejemplo, un ejemplo de un nociceptor que puede ser un receptor que esté ubicado profundamente en el músculo. Cuando hay daño muscular, se producen contracturas musculares, ¿no? Cuando el músculo está jugando al fútbol y hay un golpe y el músculo se lastima, se produce la contractura muscular. Eso es entonces un aumento del tono muscular producido por un aumento del reflejo miotático debido a información que le ha traído un nociceptor ubicado profundamente dentro del músculo. Aferencias viscerales generalmente inhiben el tono muscular. Cuando uno tiene una lesión pulmonar, por ejemplo, se disminuye el tono flexor y extensor tanto de los intercostales como de los músculos del aparato respiratorio y de los miembros. Así como hay una regulación muscular, o sea, aferencias de la periferia pueden hacer que el reflejo miotático esté más o menos activo, ¿ok? También aferencias que vienen de zonas supraespinales pueden tener el mismo objetivo. Y esto no es fácil de recordar porque todavía no vimos todas estas estructuras, pero vamos a ver cómo influyen algunas de ellas sobre el tono muscular. Se ve claramente en las patologías. Si yo tengo una lesión del cerebelo, depende de qué parte del cerebelo, el paciente va a tener un aumento del tono de los músculos extensores o de los músculos flexores, y así voy a ver al paciente. O sea, voy a saber qué tipo de regulación hacía esa estructura sobre el cerebelo, sobre el tono muscular, porque cuando está dañada no hay esa regulación y predominan las otras. Por ejemplo, esto es un experimento en el que a un monito le hacemos el reflejo rotuliano. Normalmente, si extiende, se marca hacia arriba una línea y cuando relaja, hacia abajo. Esto es lo normal. ¿Qué pasa si le estimulo la sustancia reticular de la protuberancia? Fíjense, a una mayor extensión, ¿no? Chau, chau. O sea, eso significa que la sustancia reticular de la protuberancia aumenta el tono de los músculos extensores. Ahora, ¿qué pasa si estimulo a la sustancia reticular vulvar? El reflejo es menor. ¿Por qué? Porque la sustancia reticular vulvar estimula el tono de los músculos flexores, que son los que se oponen al reflejo miotático del cuádriceps. Entonces, cada estructura tiene una acción particular sobre el tono muscular. ¿Cómo lo hace? De la sustancia reticular por el haz retículo espinal sobre las motoneuronas gamma o sobre las motoneuronas alfa. De esa forma aumenta el tono muscular de los músculos diferentes. Vestíbulos, núcleos vestibulares. Si yo les digo que la función del núcleo vestibular es mantener la postura, ¿qué músculos tendrán que tener un tono mayor? ¿Los extensores o los flexores? Los extensores. Entonces, esa es la relación que tienen que hacer. Los núcleos vestibulares, a través del haz vestíbulo espinal, van a aumentar el tono de los músculos extensores, o sea, antigravitatorios. ¿Ok? Como lo hace también la sustancia reticular de la protuberancia. El haz vestíbulo espinal y el retículo espinal de la protuberancia activan el tono, el tono extensor antigravitatorio. Uy, ya nos pasamos. Bueno, esto es lo último ya. El cerebelo, ¿no? Si yo les digo que el espinocerebelo inhibe al núcleo vestibular de Deiters, ¿qué va a pasar con el tono extensor? Va a estar disminuido o inhibido, porque justamente el espinocerebelo inhibe al núcleo de Deiters y el de Deiters vestibular aumentaba el tono extensor. En el cerebro-cerebelo es diferente, ¿no es cierto? Lo que hace es facilita el tono también extensor, pero actuando por un rulo que después vamos a ver. El núcleo rojo está en el mesencéfalo. Este núcleo actúa sobre las motoneuronas alfa y gamma del engrosamiento cervical y lo que hace es inhibir el tono extensor y facilitar el flexor. Cuando uno estimula el núcleo rojo hay flexión de los miembros superiores.
La corteza motora primaria es diferente, ¿no? Según sea la suplementaria. La suplementaria, por ejemplo, lo que hace es activa la sustancia reticular vulvar e inhibe la protuberancial. Si yo sé que la protuberancial facilita el tono extensor, quiere decir que esta suplementaria va a facilitar va a inhibir. Si la corteza suplementaria inhibe a la protuberancial y la protuberancial facilita el tono extensor, entonces su lesión produce hipertonía extensora, facilita el tono flexor activando a la vulvar e inhibiendo a la esta. Bueno, ganglios de la base, ¿cómo relacionan? El paciente parkinsoniano tiene una flexión hacia adelante. Eso les puede ayudar a recordar que facilita el tono flexor, porque claro, ¿no? ¿Viste? El paciente de Parkinson va corriendo detrás de su centro de gravedad. O sea, cuando empieza no puede parar. Bueno, ¿quieren que lo dejemos si tienen...? Son 3 diapositivas más, me parece, nada más. Puede haber un aumento del tono muscular, hipertonía, y puede haber una disminución, hipotonía. Dentro de los cuadros de aumento de tono muscular, esto es patología y es solamente información, no tienen por qué saberlo, pero bueno, ya pueden familiarizarse. Hay 2 cuadros de hipertonía. Uno es la espasticidad y otro es la rigidez. Depende de dónde esté la lesión. Esto es en corteza, en cápsula interna, esto es en mesencéfalo. La hipertonía es diferente, ven, acá es extensora y flexora. El umbral para los reflejos está disminuido acá, o sea, el clonus. En estos cuadros se presenta clonus. Si esto es la rodilla del paciente y acá está el pie, la rótula, ¿no? Agarro la rótula y la estiro hacia el pie. Lo que va a pasar es que el cuádriceps empieza a contraerse y relajarse y la rótula hace esto. Esto se llama clonus de rótula, ¿no? Y lo que está ocurriendo acá es que hay una disminución en el umbral de los reflejos tendinosos. Si este es el pie y toman de los dedos de adelante y lo levantan así y estiran el tendón de Aquiles acá, los músculos gastrocnemios empiezan a contraerse y relajarse y el pie hace así. Y ese es el clonus de pie. Eso lo van a ver en estos pacientes. Reflejo miotático inverso está presente. Significa que si yo le quiero estirar, o sea, hay hipertonía, no me deja abrirle acá, ¿no? Estirar. Resiste, se abre. Eso se llama reflejo de la navaja, porque es igual que una navaja, ¿no? Ustedes tratan de abrir y después se abre, o tratan de cerrar y después se cierra. Ese es el reflejo de la navaja. Reflejo de alargamiento significa donde lo ponen, se queda el brazo, así. Y en la rigidez hay 2 cuadros, depende de dónde esté la lesión. Lo que se llama por decorticación o descerebración. Todo depende si el núcleo rojo quedó por debajo de la lesión o está comprometido en la lesión. ¿Ven? Si la lesión la tienen acá y el núcleo rojo todavía comanda para abajo, o si la lesión la tienen acá y el núcleo rojo quedó aislado, y estos son los pacientes. Son pacientes que están en coma. Para que ustedes vean esta situación que se les está mostrando ahí, tienen que estimularlos, hacer un ruido, algo, moverlos. Si la rigidez es por descerebración, o sea que el núcleo rojo quedó por encima de la lesión, el paciente está con un aumento del tono extensor y los miembros en pronación, así. Pero si la lesión está por encima y el núcleo rojo todavía sigue comandando la musculatura del miembro superior, el paciente tiene hipertonía extensora en los miembros inferiores e hipertonía flexora en los superiores, porque el núcleo rojo le está mandando aumento del tono flexor. Y se acabó. Llegamos con voz. Con aplauso y todo.